Buenas tardes con todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro sexto webinar entre la Universidad San Francisco de Quito y la Student Chapter de la ACI de la Universidad San Francisco en cooperación con Aditec. Estamos realizando los webinars con diferentes expertos sobre el primer encuentro sobre tratamiento de aguas residuales Petara. El día de hoy vamos a tener la presentación por parte del doctor Juan José Recalde Rosero. Él es ingeniero de la construcción, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y profesor adjunto de la Universidad de Toledo en Estados Unidos. Él hoy día nos va a presentar, nos va a hablar sobre el control de calidad del hormigón. Queremos ante todo agradecer al doctor Recalde por toda su ayuda durante estos webinars y el día de mañana concluiremos con nuestro último webinar, pero hoy día tenemos el agrado de presentarles al doctor Recalde. Muchísimas gracias, doctor. Le dejamos la palabra. Gracias, Joaquín. De parte de la Universidad San Francisco de Quito es un gusto poder participar en este tipo de eventos de difusión y transmisión de conocimientos. En este caso la presentación me corresponde y déjenme compartir mi pantalla y saludar con la gente que nos acompaña, algunos colegas con quienes he trabajado antiguamente, el ingeniero Toro que nos acompaña, estudiantes y colegas y amigos, saludarles a todos. Y para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes para hablar sobre el control de la calidad del hormigón. Y estamos hablando sobre plantas de tratamiento de aguas residuales. Y entonces, como vimos en la clase, en el webinar anterior, con el ingeniero Pantoja, vimos que estos diseños son estructuras, en este caso hidráulicas, estructuras de ingeniería ambiental. Y por lo tanto, nosotros para hacer el diseño y para hacer el control de calidad tenemos que regirnos a través del ACI 35006. Normalmente estamos acostumbrados a ver lo que dice el ACI 318, que en su última versión es del ACI 31819. Pero para este tipo de estructuras tenemos que tener ciertas precauciones en cuanto a diseño y después vamos a ver los requerimientos que nos dice respecto al control de la calidad durante la construcción para este tipo de estructuras. Entonces vamos a hablar sobre los materiales. ¿Qué nos está diciendo el código 350 en cuanto a materiales a utilizar? ¿Qué aspectos de durabilidad debemos tener en cuenta? Que van a venir dados por diseño. ¿Sí? Eso tiene que venir especificado tanto en planos como en especificaciones técnicas, pero que de pronto nosotros en campo vamos a tener que solventar algunos, en caso de que haya ambigüedad o que no exista esa información, vamos a tener que solventar junto con fiscalización algunos temas de durabilidad. Entonces es importante en esta charla darles esos conceptos detrás de aquello. Y finalmente vamos a hablar sobre la calidad del hormigón y cómo hacer el control de la calidad del hormigón en base a lo que nos especifica el ACI 35006. Y voy a hacer referencia en ciertas partes a ciertos aspectos que maneja en cambio el capítulo 26 del ACI 318 en su última versión, que es la del 2019. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 350 y el 318? Sí, el ACI 318, que como les decía, su última versión es la del 2019, son los requisitos de código de construcción para edificaciones. Yo tengo, para concreto estructural, le llaman en la versión en castellano. Esta es la del 2014, pero tenemos ya en digital la del 2018. Es para Building Code Requirements. En el caso del ACI 350 son los requisitos de reglamento para estructuras de hormigón de ingeniería ambiental. Entonces, esas serían las dos diferencias. Como sabemos, del ACI 318, su última versión salió a fines del 2019, tiene más o menos unos 12 meses, un poquito más de antigüedad, mientras que el vigente es el ACI 350 del 2006, que en mi criterio debe actualizarse ya de manera muy pronta, y vamos a ver algunos de esos casos y el por qué considero que tienen que irse actualizando, pero es el que está vigente actualmente. Y claro, en el ACI 350 están todos estos capítulos para el diseño en toda la parte estructural y demás. Nosotros nos vamos a concentrar más que nada en el tema de materiales, requisitos de durabilidad y el tema del control de la calidad.
Entonces, esta parte de acá del capítulo 3 sobre materiales, el capítulo 4 sobre requisitos de durabilidad, las partes importantes a tener en consideración, y el capítulo 5 hasta la sección 5.5, que es la parte de control de la calidad, el mezclado y la colocación, pero vamos a ver este tema del control de la calidad acá. Les invito a adquirir, a ser miembros de la ACI. Al ser miembros de la ACI tú puedes comprar todos estos documentos. Y si eres miembro, bueno, si es que eres miembro tienes un precio de descuento. Existen los dos capítulos en el Ecuador, el capítulo Ecuador con sede en Quito y el Central and Southern ACI Chapter. Entonces hay los capítulos ecuatorianos a los cuales les invito a que se hagan miembros. Entonces vamos viendo algunas de las partes, yo sé que están en inglés, pero vamos a hablar esto en castellano. Nos habla el tema de la inspección, ¿sí? Y en eso vamos a tener que tanto construcción como fiscalización tener en cuenta esto que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, la construcción del hormigón debe ser inspeccionado como se requiera respecto a cómo se maneje los códigos ecuatorianos o General Building Code. Entonces tiene que estar supervisado bajo un profesional facultado para diseñar o un inspector que sea calificado. Eso es lo que nos dice la norma. En nuestro caso sería a través de fiscalización, que va a hacer las inspecciones de la construcción. Y tiene que ese inspector asegurarse, o que en este caso el profesional facultado para diseñar en Estados Unidos sería un ingeniero profesional con una licencia profesional o un inspector calificado. Entonces, algunos de los registros que se deben tener son el proporcionamiento, el diseño de mezclas y la resistencia a la compresión del hormigón, la construcción y el retiro de los encofrados, el colocado del acero de refuerzo y los anclajes, todo el tema de la mezcla, la colocación y el curado del hormigón, cuáles son las secuencias de la construcción, todo tema de tensionamiento de torones o tendones, y otros en general. ¿Ya? Nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de acá, de controlar el tema del diseño de la mezcla y hacer el control de la resistencia del hormigón. Entonces vamos viendo cuáles son estos requisitos en la primera parte en cuanto a los materiales. Entonces nos habla de los cementos, ¿sí? Entonces el cemento debe estar de acuerdo con una de las siguientes especificaciones y nos habla de 3 tipos de cemento que se pueden utilizar para este tipo de estructuras. ¿Ya? El ASTM C150, que sería el Portland puro. ¿Ya? Acá tenemos una equivalencia cuál es del INEN, que es el ASTM C150, es el Portland puro, que no se encuentra comercialmente en el Ecuador. Se encuentra el cemento blanco que cumple con la C150, pero que cuesta 3 veces más que el cemento común que nosotros utilizamos. Entonces es algo es difícil de especificar o de utilizar en el Ecuador el cemento Portland puro. Ya que tal vez en otros países sí sea más fácil utilizar o encontrar cemento Portland puro tipo 2, por ejemplo, tipo 1, cualquiera de estos otros. Nos habla que también podríamos utilizar el cemento ASTM que cumple con el C595, ya que son los cementos compuestos. Estos sí encontramos en el Ecuador, entonces tenemos el 1P, el puzolánico, que típicamente encontramos en el Ecuador, entonces sería uno que se podría utilizar o especificar. Y el tercero nos habla del cemento que cumple con la norma SEC 845, que son cementos que son expansivos, que lo que hacen es contrarrestar la retracción por evaporación, que en inglés se llama drying shrinkage. No encontramos en el Ecuador, si es que vamos a utilizar, tendríamos que igualmente importar. Y lamentablemente no encontramos en la CI 350 que se especifique que se puede utilizar el cemento que cumpla con la norma C1157, que es bastante utilizado en el Ecuador. Entonces tenemos el GU, el HE, incluso los de moderada resistencia a sulfatos y los de alta resistencia a los sulfatos. ¿Ya? Lamentablemente no está. Debería, en mi opinión, debería permitirse utilizar C1157. En la última década hay un fuerte impulso por usar estos cementos por desempeño. Nosotros tenemos una larga historia del uso de estos tipos de cementos. Pero son cosas a actualizar. Si es que tú le ves a la CI 31819, sí permite el uso de la especificación de estos tipos de cementos y también ya se permite el uso de cementos alternativos. Entonces son cosas a mejorar en
la especificación. Entonces, pero lamentablemente en la norma no está. Ahora, en la norma sí habla respecto al uso de materiales cementantes suplementarios. Y por lo general, estos cementos sí utilizan, aunque no se sabe con qué proporciones, sí utilizan materiales cementantes suplementarios. Entonces, por esa misma razón sí debería permitirse. En todo caso, al momento no está incluido. Eso respecto a los cementos. Respecto a los agregados o los áridos, para los agregados deben cumplir con las especificaciones de la ASTM C33, que es la especificación para agregados para el hormigón. Y si es que vamos a usar agregados livianos, lightweight aggregates, entonces debe cumplir con la norma C330. ¿Ya? Entonces, si es que utilizamos áridos, tanto el árido grueso como el árido fino que cumpla con la C33, son áridos que van a ser útiles para hacer el hormigón de nuestras estructuras. Ya hay una excepción, y dice que agregados que han mostrado que tienen un buen desempeño en servicio, que proveen una buena durabilidad y buena resistencia, pueden ser aprobados por las personas, en nuestro caso, por ejemplo, fiscalización, para que nos apruebe el uso de esos agregados. Ya, sobre todo, puede que sea difícil en el Ecuador cumplir justamente con el... O sea, por ejemplo, si nos vamos un poquito fuera de las curvas granulométricas o si estamos muy al límite en cuanto a ciertos criterios, si es que tenemos esos datos que nos permiten demostrar que llegamos a las resistencias o que llegamos a ciertas propiedades de durabilidad, entonces se pueden utilizar esos otros agregados. Solo para hacer un recordatorio de cómo es la C33, que es lo que aplicaríamos nosotros. La norma ASTM C33 nos va a dar los límites de las curvas granulométricas para los áridos finos y algunos de los límites de sustancias dañinas que tenemos unos límites a tener en el árido fino. Y lo mismo nos va a decir respecto a las curvas granulométricas para los áridos gruesos o los agregados gruesos, dependiendo del tamaño máximo nominal que queremos, entonces cuáles son las curvas que nos recomiendan para tener un buen proporcionamiento del hormigón, una buena mezcla. E igual tenemos los límites en cuanto a otras características. Por ejemplo, acá está la máquina de Los Ángeles, hasta cuánto serían los límites que podría soportar en cuanto a abrasión y otros, ¿no? Entonces, ahí están esos límites en cuanto al árido fino y el árido grueso. Les pido disculpas por el sonido, que están con unos trabajos aquí al lado. Pero si ustedes son de construcción, esto es música para sus oídos, ¿cierto? Bueno, eso entonces, tenemos el cemento, tenemos los agregados que cumplan con la norma C33 o que tengamos registro de estas canteras, de estas fuentes que puedan cumplir con temas de resistencia y de durabilidad. Ahora, ¿cómo escogemos el tamaño máximo nominal del agregado? El tamaño máximo nominal del agregado tiene que cumplir el que gobierne de estos tres, ¿sí? 1/5 del espaciamiento mínimo entre los lados del encofrado. Entonces, el tamaño máximo nominal del agregado tiene que ser por lo menos 1/5 de ese distanciamiento. Para el tema de las losas, que sea por lo menos 1/3 de la profundidad de la losa. Y típicamente va a gobernar este de acá, que sea 3/4 del espaciamiento libre entre las barras o los grupos de barras de las varillas. Entonces, lo que queremos con esos 3/4 del espaciamiento libre sería el espaciamiento entre el filo de una varilla y el filo de la otra varilla, para que el agregado pueda girar y circular y llenar todos los espacios y que recubra adecuadamente el acero de refuerzo. Ya. Sobre la reacción álcali-agregado, vamos a tener dos tipos de reacción álcali-agregado. Hay que asegurarse de que no tengamos la reacción álcali-sílice. ¿Sí? Si vemos el tema del comentario, la norma nos dice que cuando los agregados son reactivos a los álcalis, hay que imponer restricciones en los materiales para minimizar este efecto. Si tú le lees al reglamento, al final lo que te dice es que se puede hacer los ensayos con la ASTM 227 y la ASTM 289, pero si vemos ahorita el ASTM 227, que era este de acá, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivities of Cement Aggregate Combinations, con el método de la barra de mortero, se le dio de baja en el 2018. Y si vemos el 289, se le dio de baja en el 2016. Entonces, ASTM ya no tiene vigentes estas normas ASTM, ¿ya?
Ahora, si es que tú lees de la C318, te va a decir en este caso que más bien te guíes a través de la C1778, que la última versión es del 2020, que es la guía estándar para reducir el riesgo de la reacción álcali agregado en el hormigón. Entonces, esa sería la guía a dónde ir para, en caso que tengamos el tema de la reacción álcali agregado, que puede ser álcali sílice o álcali con el carbonato. Listo, tenemos los agregados. Ahora tenemos el tema del agua, ¿ya? Y necesitamos usar agua. Si es que usamos agua potable, estamos bien, eso ya lo sabemos. Entonces tiene que ser limpio, tiene que ser libre de cualquier tipo de contaminantes para hacer nuestro hormigón, ¿ya? Cualquier agua de mezcla que utilicemos para el hormigón, tenemos que considerar que cuando nosotros usamos el agua, no solo es el agua de la mezcla, sino que también es el agua cuando nosotros ponemos agregados que pueden tener un contenido de humedad que es mayor a su porcentaje de absorción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el agregado y esto lo tenemos con su porcentaje de absorción y está en estado SSD o estado saturado seco de superficie seca. Pero si el agregado está mojado, va a tener una película de agua en su superficie y esta agua de mezcla es parte del agua que va a estar dentro de la mezcla, ¿sí? Entonces hay que tener consideración respecto a esas aguas, ¿sí? Y ese agua que va a aportar los agregados es parte de la relación agua-material cementante, ¿ya? Y también hay que tener ojo con el agua que está en los áridos porque esa agua puede que no sea potable, lo más probable es que no sea potable, y tenemos que tener cuidado también respecto a los contenidos que pueda tener, sobre todo del ion cloruro, ya que va a haber ciertos límites que tenemos que controlar para evitar la corrosión en el acero. Y entonces, si utilizamos agua potable, estamos bien. Si vamos a utilizar fuentes que no es de agua potable, entonces tenemos que asegurarnos de que ese agua produzca lo siguiente, ¿sí? Que debe tener las resistencias a los 7 días, de los 28 días, deben ser por lo menos del 90% de cubos de mortero que les acompañen, que sí han sido hechos con agua potable. Entonces, si es que esta agua le llega a un 90% a los 7 y a los 28 días, entonces sí se puede utilizar, ¿ya? Si es que quieres ver, aunque la norma no especifica, no hace referencia a la STM 1602, la STMC 1602 es la norma, el estándar para el agua a utilizar para los diseños de mezcla. Ya, todo esto sería si es que nosotros tenemos nuestra propia planta de producción en campo, ¿ya? Si es que es una obra bastante grande, ese será el caso. Si es que es una obra pequeña, lo más probable es que tú llames a una hormigonera, entonces todo esto se va a encargar la hormigonera de cumplir con todos estos requisitos. De la misma manera con los aditivos, ¿ya? Los aditivos sí se permiten utilizar y deben ser aprobados previamente, en este caso por fiscalización. Entonces debe poder permitir tener la misma composición y desempeño durante todo el transcurso del trabajo. Y ojo que no se permite el uso de cloruro de calcio. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con los acelerantes que tengan cloruro de calcio. Ya existen acelerantes que son libres de cloruro de calcio y eso sí podríamos utilizar si es que vas a usar un acelerante. Vamos a ver también que las resistencias especificadas por diseño pueden ser un poquito más altas, las relaciones agua-material cementante pueden ser un poco bajas y por lo tanto en el diseño de mezcla puede que requiramos nosotros unos reductores de agua. Y aquí están algunas de las normas que rigen varias de esas, ¿sí? Los inclusores de aires, la C494 para los aditivos, para hacer hormigón fluible como los autoconsolidantes, y también la norma menciona el código menciona las normas de utilizar para ceniza volante, para cemento de escoria, también para puzolanas. Y que los materiales deben estar debidamente guardados y almacenados de manera que no estén contaminados y que cualquier material que se haya contaminado no podemos utilizar para
para realizar nuestro hormigón. Entonces, de nuevo, si es que tenemos una obra grande, tendremos nuestra propia planta, y si no, lo más probable es que es una obra pequeña, llamas a la hormigonera y la hormigonera se encarga de mantener el control de la calidad en cuanto a la producción. Listo, eso en cuanto a materiales. Vamos a ver un poco los requisitos de durabilidad. De nuevo, estos requisitos de durabilidad deben ser considerados durante el diseño. Entonces, el ingeniero diseñador, quien diseñó, tiene que plasmar esto en planos y tiene que plasmarlo en las especificaciones técnicas, de manera que nosotros en campo acatemos ese diseño. Pero vamos a revisarlo para tener en cuenta qué cosas debemos tener nosotros en cuenta. Entonces, primero la relación agua-material cementante. La relación agua-material cementante se especifica en la tabla 4.2 y la 4.3.1 y deben ser calculados utilizando el agua libre de mezcla, es decir, el agua que nosotros estamos incorporando a través de la mezcla, y el agua libre que proporcionan los agregados. Y puede que, como les decía, el ripio, la arena estén húmedas y están con una capa de humedad libre. Cuando el contenido de humedad es mayor al porcentaje de absorción, van a aportar agua, y esa agua viene a ser parte del agua de mezcla, ¿sí? Y es parte de lo que va a calcularse como la relación agua-cemento. Y en la parte de los cementantes, antiguamente cuando yo estudiaba, seguramente les pasaba a ustedes también, que era sobre la relación agua-cemento. Ahora ya usamos la relación agua-material cementante porque en el denominador entran todos los cementantes. Ya va a ser todo lo que nosotros pongamos de cemento, de los 3 que se especificaban anteriormente, y de cualquier otro material cementante suplementario. ¿Cuáles son estos otros materiales cementantes suplementarios? Van a ser pusolanas naturales, puede ser ceniza volante, puede ser escoria, y todos estos otros materiales cementantes suplementarios, que son bastante utilizados en otros países. En el Ecuador, como nuestros cementos son puzolánicos o son los por desempeño, los GU, los HE, normalmente estos ya tienen dentro de sí los materiales cementantes suplementarios, pero tener en consideración que esta es la manera en que vamos a calcular la relación agua-material cementante. Alguien que no sabe bien cómo manejar ese simplemente va a tomar el agua que puso dentro de la mezcla, no va a considerar el agua de los agregados y tal vez solo considera la parte del cemento, y ese cálculo no está bien. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de material cementante que se especifican? Entonces, mínimos cementitious materials content deben ser los indicados en la tabla 4.1.2.1. Entonces, si tenemos, depende de la estructura, nos especificará un tamaño máximo nominal del agregado. Acordémonos que típicamente lo que va a dominar que sea el 3/4 del espaciamiento libre entre las barras. Y digamos que tenemos el de 3/4 de pulgada o el de 1 pulgada, que es del de 25 milímetros, que corresponde a esta granulometría de la STMC 33, te especifica una cantidad mínima de material cementante a tener. Entonces, si tenemos algo de 19 milímetros, que sería 3/4 de pulgada, el contenido mínimo para una dosificación de mezcla para 1 metro cúbico va a ser de 332 kilogramos de cemento por metro cúbico. Entonces, si es que tú estás haciendo el diseño de la mezcla, tienes que tomar esto como mínimo de material cementante. Por otro lado, si es que tú vas a llamar a la hormigonera y solicitar el hormigón, entonces tienes que especificar cuál es la resistencia a la compresión y que necesitas que tenga mínimo esta cantidad de cemento. Ya puede que esto venga dado en las especificaciones técnicas. Vamos a la siguiente parte, en temas de congelamiento y deshielo. La norma nos habla sobre la durabilidad de congelamiento y deshielo. Sabemos que debemos incorporar aire incluido dentro de la mezcla si es que este hormigón va a estar sujeto a ciclos de congelamiento y deshielo. Si es que el hormigón está saturado, tiene agua y este se congela, el agua al congelarse lo que va a hacer es expandirse, y al expandirse va a generar agrietamiento y daño en nuestro hormigón. Entonces, la manera de combatir ese deterioro del hormigón por congelamiento y deshielo es incorporando aire. Entonces, esto debería estar especificado en los diseños. Ya veamos cuáles serían si es que vamos a tener temas de congelamiento y deshielo. ¿Dónde podríamos tener ese tipo de casos? Cuando estamos muy cerca en el páramo, que podríamos tener cierta cantidad de congelamiento y deshielo para el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces, de nuevo, si es que estamos entre 19
y 25 milímetros, que este es de 3/4 de pulgada y este es 1 pulgada, y tenemos una exposición moderada, entonces se debe especificar unos contenidos de aire de entre el 5%, uno de 25, de 4,5%. Entonces sería la cantidad a especificar para colocar estos inclusores de aire. Si es que no ponemos inclusor de aire, normalmente vamos a tener un porcentaje de aire atrapado más o menos de un 2%, pero debemos llevarle a un 5 o 4,5%. Y estos aditivos lo que hacen es incorporar unas burbujitas, micro burbujas con una distribución para que en esas burbujas de aire, cuando se congela el agua va a llenar esos reservorios y tiene donde expandirse. Entonces se vuelven unos mini reservorios donde esos cambios volumétricos del agua al congelarse van a poder ocupar ese espacio y ya no nos van a generar deterioro en el hormigón. En esa parte de resistencia al congelamiento y deshielo también se expone esta tabla, que después se hace referencia en cuanto a la resistencia a la durabilidad por corrosión. Y son los requisitos para algunas condiciones de exposición que podamos nosotros tener. Entonces, hormigones que deben tener baja permeabilidad cuando están expuestos a aguas residuales, que es nuestro caso, o gases que son corrosivos. Entonces, la relación agua material cementante máxima, aquí están los máximos, será de 0,45. Entonces, no puedo pasarme de 0,45. Y una resistencia a la compresión especificada por diseño, el F'C, mínimo de 28. Entonces, por un lado, nos pone la relación agua-material cementante máxima que debería tener nuestra mezcla, y tenemos que considerar esas dos aguas y esos dos tipos en el denominador, el cemento y los materiales cementantes suplementarios, y por otro lado, el F'C. Igual para temas de congelamiento y deshielo, y si es que va a estar con temas de corrosión, entonces vemos 0,42. Entonces esto vemos un poco diferente el A6-318. Si tenemos 28 megapascales por acá, mínimo 31 megapascales si tenemos este tipo de exposiciones, y cuando tenemos cosas bastante severas, mínimo 35 megapascales y máximo una relación de 0,40. ¿Ya? Para estos valores de aquí, tal vez sí vamos a necesitar algún tipo de aditivo que nos ayude a tener buena trabajabilidad. Entonces ya vemos una diferencia, lo mínimo que vamos a tener es de 28 megapascales para este tipo de estructuras. Si es que hay exposición a los sulfatos, de la misma manera está esta tabla para el tipo de cemento que se puede utilizar. Aquí vemos el puzolánico, cemento Portland tipo 2. ¿Y cuál sería el máximo material cementante, la relación agua-material cementante máxima? ¿Y cuál sería la resistencia a la compresión mínima? Entonces igual estamos hablando de 31 y de megapascales para una moderada exposición a los sulfatos, sobre todo si es que está en contacto nuestra estructura con suelo que pueda tener sulfatos, o si es que por el otro lado vamos a tener las aguas residuales que puedan tener sulfatos y que le puedan atacar al hormigón. Entonces, típicamente estamos viendo 0,42 y 31 megapascales. Voy a regresar al anterior. En este también tenemos 0,42 y 31 megapascales. Concrete exposed to corrosive chemicals, 0,42 y 31. Y si es que va a estar expuesto en temas de aguas salinas, entonces se busca una microestructura más compacta, más tortuosa, con capilares más pequeños. Eso logramos con una menor relación agua-cemento y una mayor resistencia a la compresión. ¿Cuáles son los límites del ion cloruro? El ion lo que va a hacer, los cloruros lo que van a hacer es atacarle a la capa pasiva que se genera alrededor del acero de refuerzo, y ahí pueden empezar a generar corrosión. Entonces debemos asegurarnos que haya hasta máximo un 0,10% por el peso del cemento de iones de cloruro. Entonces por eso tenemos que controlar que no usemos cloruro de calcio en los aceleradores, en los acelerantes, que no utilicemos agua que tenga iones de cloruro. Y en cuanto a los recubrimientos, esto va a venir en los planos. Los recubrimientos mínimos van a ser los siguientes. Si es que va a estar siempre expuesto al suelo, por lo menos 3 pulgadas, que son 75 milímetros, y si es que va a estar expuesto a suelos líquidos, weather or bearing on work mats u otros, por lo menos estas 2 pulgadas, que son 50 milímetros. Entonces, esto tiene que venir por diseño.
la mejor manera de cubrirle al acero de refuerzo para que este no se oxide es justamente incrementando esa cobertura con el hormigón y con estos hormigones con una muy buena microestructura. Y hay otros, sí, hay otros efectos químicos sobre abrasión, sobre revestimientos y sobre juntas que es importante considerar en el diseño, que no los vamos a cubrir aquí, pero que están en el capítulo 4. Entonces, por diseño nos va a venir la relación agua-material cementante máxima y la resistencia a la compresión mínima. Y ahora entremos al tema del control de la calidad. Entendiendo que en la generalidad vamos a hablar de la resistencia a la compresión especificada por diseño, y esta es la resistencia a la compresión especificada por diseño, lo que el ingeniero estructural cuando hizo el diseño especificó que se ponga y con el cual se hizo el análisis y se hizo el diseño. Por el otro lado vamos a tener el F'CR, ¿ya? Que es la resistencia a la compresión promedio requerida. ¿Ya? ¿Cuánto nosotros en campo de construcción vamos a requerir poner para poder cumplir con las características con las cuales se diseñó la estructura? Y la S, que es la desviación estándar, que en este caso se usa la S porque es la desviación estándar de la muestra, ya que la fórmula de la desviación estándar para una población es diferente que un poco diferente que la fórmula para calcular la desviación estándar de una población. Entonces, ¿cómo entender esto? Ya, si es que nosotros estamos apuntando con una catapulta y quiero yo, y vemos qué tal puntería yo tengo. Entonces, tú pones tu mira y vas a apuntarle a una resistencia a la compresión y disparas con la catapulta y vas a tener cierta puntería, ¿ya? Y esta puntería no siempre le vas a pegar justo a donde apuntaste, sino que por temas de variabilidad, estas resistencias a la compresión van a tener cierta variabilidad, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, nosotros vamos a tener cierta desviación estándar, ¿sí? Si es que yo le veo aquí y le veo de manera vertical, entonces la desviación estándar, si es que yo le considero así a la resistencia a la compresión, entonces yo tendré una función de distribución normal, tiende a comportarse con una función de distribución normal y voy a tener una desviación estándar. Nosotros nos acordamos del colegio y de la universidad que teníamos más o menos 3 desviaciones de estándar en una función de distribución normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula ese F'CR? Viene de criterios de aceptación que los vamos a ver posteriormente. Se me está acabando el tiempo, pero ya vamos a llegar. Y que es que el promedio aritmético de 3 de los disparos de catapulta sean mayor al F'C y que cada resultado individual de cada uno de estos tiros esté por encima del F'C menos cierto rango, ¿ya? En este caso, menos 3.5 megapascales, si tenemos resistencias de menores a 35 megapascales. Si es que estás acostumbrado con kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es una práctica muy común en el Ecuador, simplemente pone un 0 adicional para convertirlo en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces estamos hablando de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si es que a mí me están especificando un F'C de 31 megapascales, que es el que yo tendría aquí, este sería mi F'C, tú tienes que apuntarle. Si es que tú le apuntas a los 31 megapascales y lanzas tus disparos, en este caso, vas a tener casos en los cuales de pronto no vas a cumplir con los requisitos, ¿ya? Y en otros casos que tal vez sí. Entonces, la idea del F'CR es apuntar un poquito más arriba, de manera que cuando tú hagas tus lanzamientos y hagas tus ensayos de resistencia a la compresión, cumplas con estos criterios que vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos que el F'CR va a ser un poquito más arriba que el F'C. ¿Cuánto más arriba? Va a depender justamente de tu desviación estándar de los registros que tú tengas anteriores. Entonces, algunas de las generalidades, ya sabemos que la resistencia a la compresión especificada tiene que ser siempre mayor a 28 megapascales para este tipo de estructuras, que la resistencia a la compresión va a ser basada en ensayos de cilindros, entonces no especifica que usemos cilindros, que no usemos cubos, y la edad de ensayo típicamente va a ser a los 28 días, a menos de que se especifique de otra manera. Ya, ojo aquí con los cementos puzolánicos. Normalmente los puzolánicos sí tenemos una adquisición de resistencia a la compresión posterior a los 28 días. Si continúa adquiriendo resistencia después de los 28 días. Entonces podría ser que se especifique una edad posterior. El proporcionamiento y el diseño de mezcla debe darnos una buena trabajabilidad, debe darle la resistencia a las exposiciones que vimos anteriormente y debe cumplir con los requisitos de la resistencia que vamos a ver.
Y todo esto tiene que basarse en experiencia de campo, en trial mixtures, son las mezclas de prueba que se realizarían en el laboratorio, en este caso en el laboratorio de campo, o mandar a un laboratorio para hacer estos diseños de mezcla, para asegurarnos de tener una buen hormigón. Eso sí hacemos nosotros. Si es que le pedimos a la hormigonera tiene que encargarse de hacer, ellos internamente hacen esto para calcular cuál es el F'(CR). La desviación estándar, ¿cómo se calcula? Va a ser el resultado individual menos el promedio. Todo esto, la sumatoria de estas diferencias al cuadrado, dividido para n-1. ¿Sí? Entonces, el n-1 es lo que le diferencia de la fórmula de la desviación estándar de la población, y le sacamos la raíz cuadrada. Ya sabiendo que nosotros tendremos una función de distribución de probabilidad de estos eventos. Si es que nosotros tenemos las desviaciones de estándar, deben ser calculados de la siguiente manera. Debe representar los materiales que vamos a utilizar, el tipo de agregado, el tipo de cemento y los tipos de resistencia a la compresión. Tenemos que tener registros de que estén más o menos dentro de 7 megapascales de la nueva dosificación de mezcla que vamos a utilizar. Y debe ser con por lo menos 30 datos consecutivos de que hemos logrado ese tipo de resistencias, ¿ya? Y que esos datos deben ser de al menos 12 meses. Si es que no tenemos esos 30 datos, sino que tenemos entre 15 y 30 datos, entonces a la desviación estándar lo que vamos a hacer es multiplicarle por un factor de penalización, dependiendo de cuántos datos nosotros tengamos, para hacer esa desviación un poquito más grande, ¿sí? De manera que cuando nosotros apuntemos con la catapulta esté un poquito más arriba el F'(CR) y que esto no nos genere ningún tipo de problemas. ¿Y? Entonces habría que aplicar esto. Ojo que estos mismos valores también están en la norma ecuatoriana de la construcción, están estos mismos valores y estos mismos criterios. ¿Y cómo calculo yo el F'(CR)? Entonces, si es que tengo yo resistencias a la compresión menor a 35 megapascales, tendría que usar el que domine de estas dos ecuaciones, ¿sí? Que tengo que apuntar cuánto más arriba. Bueno, del F'(C) voy a tener que apuntar 1.34 desviaciones estándar más arriba. Y el otro caso va a ser que tú tienes el F'(C) y a ese F'(C) le vas a retirar 3.5 megapascales y a ese valor que le has retirado 3.5 megapascales le vamos a sumar 2.33 desviaciones estándar hacia arriba. Entonces nos está diciendo cuánto más hacia arriba tenemos que apuntar con nuestra catapulta. Por el otro lado, si tenemos F'(C) de más de 35 megapascales, de más de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces la primera ecuación es la misma, 1.34 desviación estándar más hacia arriba. Y en el caso del otro le penalizan un 10%, le bajo un 10% y le sumo 2.33 desviaciones estándar hacia arriba. Entonces, de nuevo, si es que tengo los 31 megapascales, yo voy a apuntar un poco más arriba y allá es lo que quiero apuntar, de manera que no tenga muchos de los casos que generen casos de baja resistencia. Ahora, si es que tú tienes unas desviaciones estándar muy bajas y tus controles de calidad y todos son bastante buenos, tal vez tú puedes apuntar un poquito más abajo porque tienes una menor desviación estándar. Entonces, de mucho depende esa desviación estándar. Si es que tengo la función de distribución de probabilidad aquí, frente a la función de distribución de probabilidad acá, vemos que la desviación estándar de este productor es mucho más pequeña que la de este de acá y por lo tanto no tiene que apuntar a los 34 megapascales, tal vez tengan que apuntar a los 32 o 33. ¿Y qué pasa si es que no tengo datos? Bueno, si es que no tengo datos, tú puedes utilizar esta tabla que también está en la norma ecuatoriana de la construcción, donde te dice, si es que estás de entre 28 y 35 megapascales, que sería 280 a 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, súmale 8.3 megapascales, es decir, apunta a unos 8.3 megapascales más arriba. Si es que es de más de 35 megapascales, entonces súmale 1.10 del F'(C) más 5 megapascales. Si yo tengo me especifican 31 megapascales, entonces vamos a estar apuntando por acá arriba, por si acaso, ¿sí? Para que no tengamos problemas en campo. ¿Y de qué comprende cada resultado? Ya me estoy quedando sin tiempo, pero voy a tratar de ir un poquito más rápido.
El ACI 350 nos dice que cada ensayo va a ser de resistencia a la compresión según la STMC 39 y tiene que ser el promedio de 2 cilindros. Y el promedio de 2 cilindros a la edad de 28 días. ¿Ya? Esto yo considero que tienen que actualizarle. La recomendación, y que también está en la ACI 318-19, es que tengamos al menos 3 cilindros de los pequeños de 100 por 200 milímetros o al menos 2 cilindros de los grandes, de los de 150 por 300 milímetros. En inglés estos son los de 4 por 8 pulgadas y estos son los de 6 por 12 pulgadas. ¿Sí? Entonces al menos 3 de estos y al menos 2 de estos. Esa sería mi recomendación. No solo sacar 2 cilindros porque podríamos tener mucha variabilidad con los cilindros pequeños. ¿Cada cuánto tengo que sacar muestras? Entonces la muestra tiene que ser el que gobierne de estos de aquí. Por lo menos una vez al día, por lo menos una vez cada 75 metros cúbicos de vaciado o un juego cada 500 metros cuadrados de áreas de losas o muros. ¿Ya? Y ojo que estos valores son un poquito diferentes que lo que nos especifica la ACI 318. Entonces, una vez al día, una vez cada 75 metros cúbicos o uno cada 500 metros cuadrados de áreas de losas o muros. Entonces, ahí sacamos un juego que represente esos 75 metros cúbicos o que represente lo que hemos vertido en ese día. Si para todo el proyecto resultan menos de 5 juegos, entonces tengo que tener por lo menos 5 de esos juegos. Acordemos, cada juego es al menos esos 3 cilindros. Y si es que tenemos una mezcla de volumen de menos de 40 metros cúbicos, ok, no sacar juegos siempre y cuando tengamos evidencia de que ese tipo de dosificación nos ha dado buenos resultados. Los ensayos tienen que hacerse con cilindros de curado estándar. Ya los cilindros de curado estándar nos dice que tenemos que obtenerlos a través de ¿cómo saco la muestra para fabricar? Tengo que utilizar la norma, la STMC 172. Entonces, es como yo obtengo una muestra representativa. Son al menos 28 litros, por lo menos 2 porciones y te da unos límites en cuanto a los tiempos para poder retirar esta muestra del hormigón. ¿Cómo los fabrico? Tengo que fabricarlos según la norma ASTM-C 31 y tengo que curarlos bajo la norma ASTM-C 31 y tengo que hacer la resistencia a la compresión, la evaluación como nos especifica la ASTM-C 39, que es la resistencia a la compresión. Y simplemente rápido de cómo son los temas del curado. Cuando fabricamos los especímenes vamos a tener curado estándar. El curado estándar tiene unos requisitos de curado inicial. Esos típicamente van a ser que si es que tenemos hormigones de menos de 40 megapascales, entonces hasta las primeras 48 horas los voy a curar entre 16 y 27 grados centígrados y cubiertos de evaporación y de exposición al sol y fuentes de calor. Y después de ese curado inicial, yo lo voy a tener el curado final a 23 más menos 2 grados Celsius con agua libre siempre en su superficie. ¿Ya? Las nuevas normas antes nos decían que el agua tenía que estar saturada en hidróxido de calcio. Ahora lo que te dice es que estén con agua libre en la superficie. Es que en nuestros casos típicamente tenemos los tanques de curado. ¿Ya? Y esa temperatura tiene que estar entre 23 más menos 2 grados Celsius. Ya, cuando fabricamos los juegos de los cilindros, la norma especifica que tienes que obtener la muestra según la STMC 172 y además debes tener información complementaria respecto a las características del hormigón en estado fresco. ¿Ya? ¿Cuáles son estas características? Que tienes que sacar el asentamiento, también le conocemos como revenimiento, en inglés es el slump. Entonces tenemos que hacer el ensayo de asentamiento y tenemos que tener ese dato de esa mezcla. Tenemos que sacar el contenido de aire. Y el contenido de aire podemos hacer a través del método volumétrico, que no vamos a usar en el Ecuador porque usa alcohol isopropílico y que está sujeto a fiscalización. Tienes que tener mucho cuidado, entonces esto no vamos a usarlo en el Ecuador. En el Ecuador lo que podríamos utilizar es el método de presión. Y la temperatura del hormigón. ¿Ya? No te especifica densidad, pero podría especificarse que saquemos también la densidad del hormigón fresco. Ahora, un mensaje para ustedes. Lo ideal es que esto lo haga alguien que está certificado y que sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Y la mejor manera de asegurarnos de que esto se cumpla, si tú eres diseñador, especificar que quienes están realizando estos ensayos sean gente que esté certificada. Y el ACI provee una certificación. Tú vas a ver que el ACI 318 está especificando que la gente esté certificada y son gente que se certifica en diferentes programas. Ya, para el tema nuestro, tenemos el Field Testing Technician Grade 1, el grado 1 de ensayos de campo, técnicos de ensayos de campo grado 1.
Y para los laboratorios, para hacer los ensayos de laboratorio, también te puedes certificar como nivel 1, nivel 2, de que sabes cómo hacer los ensayos. Entonces, una manera de certificar de que conoces la norma y de que tienes la experiencia práctica de que sabes cómo realizarlos. ¿Ya? ¿Quiénes proveen esto en el Ecuador? Tenemos varias organizaciones que proveen esto. Están los capítulos de la ACI, mencionamos la que está en Quito, la que está con sede en Cuenca, y otros de sponsoring groups, como son el INESIC, y también la Universidad San Francisco de Quito, que ofrecemos este tipo de certificaciones. Entonces, una manera de controlar de que esto lo realicemos bien, porque si los cilindros lo realiza alguien que no sabe cómo hacer cilindros, a los 28 días esos cilindros no van a tener la resistencia adecuada. Y si es que el laboratorista no sabe cómo hacer el ensayo de resistencia a la compresión, también vamos a tener cierto tipo de complicaciones. Y veamos el tema de la evaluación y aceptación de las resistencias. Y nos dice que para nosotros aceptar ese hormigón, se considera que va a tener una resistencia adecuada si es que se cumplen los dos siguientes criterios. El primero es que cada promedio aritmético de 3 resultados de cada uno de estos, que es decir, el resultado del disparo, que va a ser el promedio de 3, al menos los 3 cilindros de acá. Que el promedio de 3 consecutivos, que serían estos 3 consecutivos de aquí, sea mayor o igual al F'C. Entonces queremos que el promedio aritmético de 3 siempre esté por encima del F'C. Y que ningún disparo individual esté por debajo de 3.5 megapascales del F'C si tenemos un F'C menor a 35 megapascales. Si es que tenemos más de 35 megapascales o 350, entonces que esté ninguno por debajo de un 10% por debajo del F'C, es de que no baje del 90%. Entonces brevemente hagamos este ejemplo que les había preparado aquí, de cómo hacer estos valores. Entonces tenemos aquí unos 10 vertidos diferentes, cada uno en una fecha diferente, y estos son los resultados a los 28 días de cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo el ensayo, va a ser el promedio de estos 3. Y si tú te fijas en la norma te dice que tú tienes que redondear esto al 0.1 más cercano. Entonces vamos a redondear al 0.1 más cercano, entonces el valor es de 32.5 megapascales. Y lo que estás viendo aquí es que el criterio 2 se vaya cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el criterio 2? Que en este caso tengo un F'C de 31 megapascales, el F'C era 33 megapascales y estoy viendo que me dio 31.5, 33.9 y 32.1. Lo que quiero es que este valor sea mayor a F'C menos 3.5. ¿Cuál va a ser ese F'C menos 3.5? Va a ser 27.5. Entonces, esos 32.5 están por encima del 27.5. Tenemos este gráfico de acá. Sí, sí está, entonces sí cumple. Vamos con el siguiente. Ya, ahorita no puedo sacar todavía el promedio aritmético de 3, entonces por eso no lo estoy poniendo ya. El siguiente salió 32.9. Y ese 32.9 sí está por encima de los 27.5, entonces sí cumple. Vamos con el siguiente. Si copio y pego, tengo 34, 35, 32, 82 y 31.6. Tengo 32.8. 32.8 está por encima de 27.5, sí cumple. Y ahorita ya tengo tres disparos juntos. Entonces acá voy a tener el promedio de los 3 anteriores. Y ese promedio de los 3 anteriores tiene que estar por encima de los 31 megapascales. Y estoy con las justas del 32.7 por encima de los 31. Entonces estamos bien. Y de aquí simplemente por tiempo voy a copiar y pegar para ver cómo se comporta. Y esta es una manera de ir controlando de que el promedio aritmético de los 3 consecutivos esté por encima del F'C y que los individuales siempre estén, que van a tener una mayor variabilidad, que cada uno de estos disparos estén por encima de los 27.5 megapascales. Entonces tenemos estos resultados de acá y es muy común tener estos en los informes de fiscalización. La gente que está con calidad está familiarizado con este tipo de gráficos para ir haciendo el control de la calidad del hormigón. Si es que en cualquier caso no se cumple uno de estos dos, entonces aquí le modelé que no se cumple, entonces nos dice que tenemos que tomar acciones para mejorar la resistencia a la compresión. Y también podríamos sacar los cilindros, puede que se especifique cilindros de curado en obra. La idea de los de curado en obra es que estos cilindros acompañen lo que está sintiendo nuestros elementos de hormigón. Cuando yo desencofro, ese rato le desmoldeo. Si es que yo le voy a curar, entonces le curo. Si es que le llega el sol, que le llegue el sol. Y entonces va a representar cuál es la resistencia del hormigón que ha ido adquiriendo resistencia diferente al curado estándar.
y que aquí están los límites de aceptación. Si es que necesitamos que el F'C sea por lo menos mayor al 85%, o sea, la resistencia a la compresión de los juegos curado en obra sea por lo menos del 85% de los compañeros de curado estándar. Ya no voy a hacer este ejemplo porque nos estamos un poquito cortos de tiempo y quiero avanzar un poco más. ¿Qué pasa si es que no cumple? Si es que no cumple, entonces se permite hacer la extracción de núcleos y hacer la evaluación de eventos de baja resistencia. Entonces, si cualquiera de estos disparos o de estos dos criterios no cumple los criterios de aceptación, y si es que se demuestra que existen realmente deficiencias en el hormigón y comprobamos con los cilindros curados en obra que en efecto los cilindros curados en obra también no están teniendo una buena resistencia, entonces tenemos que asegurarnos de que la capacidad de la estructura no esté comprometida. ¿Ya? Si es que después de ese análisis y después de analizar que realmente no fueron culpa de los cilindros, o sea que no fue que fueron fallas de los cilindros, sino que realmente el hormigón está malo y que se ve comprometida la estructura, entonces se permite la obtención, la extracción de núcleos según la norma STMC 42. Y estos núcleos deben ensayarse en no menos de 48 horas y no más de los 7 días después de haber sacado los núcleos, o alguna otra manera que apruebe el ingeniero facultado para diseñar. Hay unas especificaciones en la C42 mismo y en el ACI 318 respecto al tema de control de la humedad para que no se generen unas gradientes de humedad y nos afecten en los resultados. Y lo que nos dice es que con los núcleos que saquemos, necesitamos que el promedio aritmético de los 3 núcleos sea por lo menos el 85% del F'C y que ningún núcleo tenga una resistencia por debajo de del 75% del F'C. Entonces, sí me va a dar un tiempito simplemente para hacer el ejemplo. Si tengo 31 megapascales y tengo estos núcleos, el primer núcleo fue de 23,5, el segundo núcleo de 5,6 megapascales. ¿Qué pasó aquí? El tercero de 27,3 y el cuarto de 28,4. Ustedes me van a decir que seguramente si este núcleo de acá no es representativo, algo le pasó y tú vas a ver que sí es permitido el extraer más núcleos si es que alguno de ellos es totalmente un outlier. Entonces vamos a tomar estos 3 y lo que voy a sacar, el criterio 1, era que el promedio de todos sea mayor a 0,85 del F'C. Si saco el 0,85 del F'C, si es que alguien bueno, yo voy a calcular 0,85 de los 31 megapascales. Y que ningún individual, todos los individuales tienen que ser por lo menos mayores a 75% del F'C. Entonces 0,75 del F'C, que son los 31 megapascales. Entonces, en el primer criterio tengo 0,85 por 31, tengo 26,4, 26,35 megapascales. Y que ningún individual esté por 0,75 por 31, esté por debajo de 23,25. Entonces, si saco yo el promedio de estos 3, el promedio de los 3 va a ser 23,5 más 27,3 más 28,4 dividido para 3. Tengo 26,4. Entonces, comparo. Si es que el 26,4 es mayor a los 26,35, ok, sí cumple. Y que ningún individual esté por debajo de 23,25. Entonces, 23 por 25 está por encima del 23,25. 27,3 cumple y también cumple este de acá. Entonces, en este caso, este hormigón sí estaría cumpliendo con los requisitos del ACI 350. Listo, me pasé un poquito de más, pero les agradezco por su tiempo. Fue un bombardeo, pero tener una idea de cómo es el control de la calidad para este tipo de estructuras. Y abro el espacio para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Leo las preguntas o lo lee Franklin o Jorge? No, muchísimas gracias, Juan José. Voy a revisar el chat para ver si tenemos algunas preguntas que han hecho, ¿ok?
Aquí, por ejemplo, tenemos un comentario, veamos, de Arturo Toro, dice, considerando que el diseño de mezclas de hormigón para este tipo de obra requiere una relación agua, cemento, me imagino, de menor a 0.4, los contenidos de cemento son muy altos, esto provoca fisuramiento en el hormigón. ¿Qué espesor de fisuras sería tolerable a fin de que no se vea comprometida la calidad del hormigón de la estructura y qué se recomienda para su tratamiento? Ya, gracias Joaquín, gracias ingeniero Toro. Ahí compartimos algunos momentos con el ingeniero Toro en algunas de las obras, sobre todo hidráulicas. Y claro, los contenidos de cemento son altos. Cuando tenemos un alto contenido de pasta de cemento, tenemos que controlar el tema de la retracción por evaporación, y esta retracción por evaporación va a generar fisuras. Y esas fisuras, eso se tiene que controlar, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a ser esas juntas? ¿Cada cuánto se espacian? Y cómo vamos a proteger al acero de refuerzo frente a esas fisuras o agrietamientos que se pueden dar. Eso tiene que estar considerado en diseño, y también en la junta poder colocar estas protecciones como los water stops que se utilizan justamente para esas juntas. El espesor de fisuras que sería tolerable, bueno, tenemos que darle protección al acero de refuerzo. El espesor no tendría una respuesta fija para los espesores. Les invito mañana a la presentación del doctor Gonzalo Gallo, que nos va a hablar sobre el caso de estudio. Pero sí tenemos que considerar esas juntas y esos posibles agrietamientos por retracción por evaporación en el diseño. Okay. Y para el tratamiento, bueno, hay también toda la parte, la ACI 350 tiene toda la parte del diseño de las juntas. Se permiten los recubrimientos y también los recubrimientos y las protecciones contra la corrosión para el acero de refuerzo. Ok, perfecto. El ingeniero Rivera pregunta, ¿qué tipo de cemento recomienda? ¿El HE o uno resistente a sulfato? Depende de la exposición. O sea, si es que la exposición va a estar en contacto con suelos que pueden provocar un ataque por sulfatos, una exposición por sulfatos, entonces uno resistente a los sulfatos sería adecuado. El HE más bien si nosotros necesitamos un high early strength, una resistencia a la compresión, una alta resistencia a la compresión temprana. En ese caso sería un HE. Entonces, depende de qué querramos nosotros. Ahora, hay que tener cuidado con el HE porque al adquirir resistencia temprana, la microestructura puede que tengamos unos poros un poquito más grandes y podríamos estar comprometiendo el tema de la permeabilidad. Entonces, ahí se puede compensar, hay que obtener la aprobación de fiscalización con el tema que vimos el webinar anterior, por ejemplo, de estos recubrimientos impermeables, de manera que no se vea afectada la permeabilidad del hormigón y como tal que no haya los ataques de los iones de cloruro al acero de refuerzo y de los sulfatos al propio hormigón. Ok, perfecto. También Darwin Quispe tiene la siguiente pregunta. ¿En qué caso es indispensable verificar la calidad del hormigón con el esclerómetro? Ensayo por rebote. Ya. Gracias al ingeniero Quispe. Darwin fue mi alumno y es una muy buena pregunta. Cuando nosotros estamos en esta parte de acá, que necesitamos evaluar dónde fue que tuve casos de baja resistencia, entonces yo tengo que identificar dónde está ocurriendo eso. Y ahí es donde nos sirve mucho el esclerómetro para poder sacar el número de rebote e identificar si realmente en campo el hormigón que se colocó no cumplió con la resistencia que se requería. ¿Ya? Porque puede ser, ojo, puede ser que cuando yo no use un técnico certificado que no haya realizado bien los cilindros, que no haya hecho bien el ensayo de la resistencia de la compresión y que el defecto sea del cilindro y no del hormigón. ¿Ya? Entonces, con el esclerómetro nos va a permitir a nosotros identificar cuál fue, y los registros nuestros de cuál fue el vertido del hormigón, dónde se colocó y comprobar si realmente ese hormigón que se colocó en ese día tiene un número de rebote diferente al hormigón con la misma proporcionamiento de la mezcla que se hizo anteriormente. Entonces, ahí es útil hacer el esclerómetro. Correcto.
No sé si tenemos alguna otra pregunta. Creo que con eso estamos. Creo que tal vez habría que tratar de hacer alguna otra presentación para, digamos, que continuar profundizando un poco más en el tema, porque hay mucho material ahí que abarcar. Entonces creo que podríamos en algún momento volver a hacer otra webinar más adelante. Juan José, quiero agradecerte. Creo que aquí hay un comentario de Gonzalo Gallo para complementar. El esclerómetro da una idea de uniformidad del concreto más que un valor exacto de la resistencia. Sí, exactamente, para complementar, gracias a Gonzalo, al doctor Gallo, que va a tener la presentación el día de mañana, les invitamos. Justamente el esclerómetro nos da una idea con un rebote para tener idea de esa uniformidad. Mucha gente lo utiliza para tratar de sacar a través de una tabla cuál es la resistencia a la compresión. No es la manera de hacerlo. Si es que queremos tratar de identificar una resistencia a la compresión a través de esclerómetro, tenemos que tener una curva de calibración realizada en laboratorio. Entonces, en efecto, para estos casos es más para ver el tema de la uniformidad. Muchas gracias, Gonzalo. Listo. En todo caso, muchísimas gracias, Juan José. Te agradecemos por tu tiempo y agradecemos a la Universidad de San Francisco y al Student Chapter también de la ACI de la Universidad de San Francisco. Para la mañana, jueves 17 de diciembre a las 17 horas, vamos a tener el último webinar, el séptimo webinar del primer encuentro sobre el tratamiento de aguas residuales PETAR. Vamos a tener la presentación del doctor ingeniero Gonzalo Gallo. Él es ingeniero, doctor en ingeniería civil, y él nos va a hablar sobre la experiencia reciente en la aplicación de conceptos para protección frente a aguas residuales. El día de mañana los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde a todos. Buena tarde a todos.